palabra, ¿sí? Si vamos a 1 de Samuel 13:14 y después a 1 de Samuel 16:7, dice la palabra que el rey David era un hombre, que tenía el corazón como de Dios. O sea, el corazón igual a Dios. Dice la palabra en Hebreos 12:15, el profeta Samuel le habló a Saúl y le dijo, mira, dije 1 Samuel 13:14, dice, mas ahora tu reino, el profeta Samuel le estaba hablando a Saúl y le decía, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Fíjense, ahí habla del rey David, que iba a ser después el elegido para ser rey. El profeta Samuel le estaba hablando a Saúl y le decía que porque había actuado mal y había presentado una ofrenda y un holocausto que él no tenía que hacer y había hablado al pueblo de una manera equivocada, siendo rebelde en su corazón, ¿sí? Y también el apóstol tocó el domingo la palabra de la rebeldía, cuando Dios le dice que la rebeldía es igual a pecado de hechicería, de brujería, ¿sí? Pero dice que le dijo que Dios, Jehová mismo, se había buscado un varón conforme a su corazón. Entonces ahí nos habla la palabra de que David tenía ¿qué? Un corazón conforme al de Dios, formado al diseño, a la forma de Dios. Y dije después en 1 Samuel 16:7, también nos dice la palabra, y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Dios estaba hablando, Jehová estaba hablando de cuando el profeta Samuel, ¿sí? Fue a ungir a David, y eran varios hermanos, y Dios le dice a Samuel, no mires su parecer, no mires lo que está delante de tus ojos. ¿Por qué? Porque yo miro su corazón. Yo miro su corazón. A Dios le agrada nuestro corazón. A Él no le agrada más que eso, nuestro corazón. Él no mira si estamos lindos vestidos, Él no mira si estamos delgados, si estamos robustitos, Él no mira si somos altos, si somos bajos, Él no mira cómo tenemos el pelo, Él no mira nada de eso. Él mira nuestro corazón. A Él le agrada nuestro corazón. Amén. Y Dios había hablado de David, que era un hombre con el corazón conforme Dios mismo. Tremendo. Y este varón, David, vivió muchas cosas, pero entre eso también él fue ungido como rey, después de haber pasado muchas cosas, ¿no? Llegamos al momento en que él fue ungido como rey, y como rey era buen rey. Pero también fue padre, amén. Y como padre tuvo fallas. Tuvo fallas grandes. Tuvo muchas fallas en muchas áreas. Falló en muchas cosas como hombre, amén. Porque como hombre todos fallamos. No importa nuestro corazón que ame a Dios, que lo honremos, vamos a fallar. O no, como hombres vamos a fallar. Y Dios no tiene problemas con que fallemos. Pero sí tiene problemas con que dejemos brotar cosas como, por ejemplo, raíces de amargura. Amén. Entonces, dice la palabra, ¿sí?, que David tuvo varios hijos. En el capítulo 13, 18 de 1 Samuel 14, de 2 Samuel 14, se me mezclan las primeras. De 2 Samuel 13, versículo 14. Habla ahí la historia, para que ustedes entren, no vamos a leer todo, pero habla ya, cuando en todo el versículo 13, cuando Tamar
y Amnón, ¿sí? La historia de Tamar y de Amnón. Tamar y Amnón eran hermanos de padre, mismo padre, diferentes madres. ¿Amén? Y dice que Amnón, ¿sí? Se enloqueció de amor, porque así dice la palabra, como se enloqueció de amor por su hermana, ¿sí? Y tomó una decisión equivocada de abusar de ella, ¿sí? De Tamar. Y cometió un pecado delante de Dios tremendo. Amén. Y dice la palabra que también David tenía más hijos y en ellos tenía también a Absalón. Y Absalón, cuando se enteró, Absalón era de la misma madre que Tamar, con su padre David, ¿sí? Y cuando se enteró que Amnón había tomado por la fuerza a su hermana, se enojó mucho. Y se enojó tanto, que le dolió tanto, que generó en él un dolor tan profundo, que cuando él se acercó y esperó que su padre hiciera justicia, y que la justicia en el tiempo de la ley, si vemos en Levítico 20:17, para que más o menos tengan una idea, Levítico 20:17, dice, si alguno tomare a su hermano, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la desnudez suya, es cosa execrable, por tanto serán muertos a los ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Directamente tenían que morir. Eso era la ley, ¿sí? Pero Absalón quería que muriera solamente Amnón. Quería que hiciera justicia a su padre. Y dice la palabra que David, cuando se enteró lo que había sucedido en el palacio, en las puertas del palacio, que había sucedido que sus hijos, uno de ellos había abusado de su hermana en su misma casa, en el mismo lugar donde él habitaba, se entristeció mucho. Dice la palabra en 2 Samuel 13, 2 Samuel 13:14, mas él no la quiso ir, sino que pudiendo, un poquito más, 2 Samuel 13:23. Dice la palabra, lo dejamos ahí un ratito, que David se entristeció mucho, se dolió en su corazón, se llenó de dolor su corazón, pero no hizo más nada. Él no hizo más nada. ¿Y saben lo que me hace pensar a mí? Cuando un papá que tiene 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, que los ama a todos por iguales. Y era duro lo que había que hacer. Había que tomar una decisión de matarlo y asiliarlo o sacarlo fuera. Era difícil la decisión. Él no actuó, solamente se dolió, lloró, se quebrantó de dolor, pero no hizo nada. Amén. Y Absalón se dolió tanto, se enojó tanto, ¿sí?, que empezó a resguardar en su corazón una raíz de amargura. Esa amargura, ese dolor, porque su papá no hizo justicia, porque su papá no quiso hacer nada, empezó a brotar tan fuerte que creció y creció y creció. Y pasaron varios años. Y Absalón seguía esperando. Y nada. Y un día, dice que Absalón tomó la decisión de convidar al padre y a su hermano Amnón a un banquete, y en el cual planeó asesinar a su hermano Amnón, hacer justicia por su mano, ¿sí? Y él llevó a cabo la justicia, lo que él pensaba que era justo hacer. ¿Por qué? Porque él dejó crecer en su corazón esa raíz de amargura. Y la dejó crecer tanto que la llevó a hacer pecados más grandes que los que había cometido aún o no sé si más grande, porque para el pecado no hay uno más grande o más chico, ¿no? Pecado es todo pecado. Lo que está mal siempre. O sea, lo que a Dios le desagrada, le desagrada. No hay uno que podamos decir, este pecado es más chiquito,
¿Qué pecado más grande? No. Pero él empezó a equivocarse tras equivocarse, a pecar contra pecar, seguir pecando y pecando. Porque primero cometió asesinato, mandó a matar a su hermano. Amén. Después se rebeló en contra de su padre. Creció tanto, iba creciendo tanto su amargura que no se daba cuenta de las cosas que le llevaba a hacer. Su amargura iba creciendo, ¿sí? Y empezó él a murmurar de su padre. Se rebeló ante la autoridad de su padre, se enojó. David ahí sí tomó carta en el asunto y fue exiliado. Lo echaron fuera no podía acercarse a ver el rostro de su padre. Tomó ahí autoridad en eso. Pero Absalón seguía enojado, él seguía amargado, ¿sí? Y pasaba el tiempo y seguía cometiendo error tras error. Porque cuando la raíz de amargura crece, te hace cometer error tras error. Error tras error. Sin tomar la medida de la consecuencia de lo que uno está haciendo. La amargura contra su padre, el rey, en 2 de Samuel 15, 4 y 5, dice que esa amargura lo llevó a él a ponerse por juez, querer ser juez, pero no solamente eso, sino también hablar de su padre. Fíjense que él decía, se paraban las puertas, ahí decía, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito, negocio, que yo les haría justicia? Y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Y de esta manera hacía a todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón, y así robaba a Absalón el corazón de los del pueblo de Israel. Él dice, se paraba a las puertas y les hablaba y le decía, ya está grande el rey. En el versículo 3, vamos a leer uno antes del 4. Entonces Absalón se decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Seguimos uno más. Dice, y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Él se paraba y cuando venían con un problema, con un asunto, le decía, mira, lo que te está pasando es grave. Lo que vos estás pasando es tremendo, pero ¿te das cuenta que nadie te toma en cuenta? ¿Te das cuenta que nadie se va a poner a juzgar tu causa? No, el rey ya está viejo. El rey ya no hace justicia por su pueblo. Al rey no le interesa al pueblo. Y así él endulzaba y envenenaba de alguna manera, ¿sí? Como decía la palabra en hebreo, contaminaba. Porque la raíz de amargura, ¿qué hace? Contamina, como leímos el primero. Contaminaba a muchos. Y entonces seguía creciendo la murmuración en contra de su padre. Y también dice que cuando a él se agachaban para besarle la mano, él les decía no. Como diciendo, él los alababa, como para que no se sientan, no, yo no me siento digno. Y él como en todo momento quería quedar con una manera, como diciendo, no, yo soy diferente, yo hago las cosas diferentes. Amén. Tremendo lo que estaba creciendo en su corazón, que lo estaba dañando, amén, lo estaba carcomiendo por dentro. Tal fue así que también siguió creciendo esa raíz de amargura en él hasta que usurpó el trono de su padre. ¿Sí? Él dice que, si ustedes siguen leyendo ahí en 2 de Samuel, van a ver que llegó un momento que Absalón tomó también el trono de su padre y siguió cometiendo errores, tomó sus concubinas, las abusó en el palacio. Todo lo que no tenía que hacer, hizo Absalón. ¿Por qué? Porque empezó todo por una raíz de amargura, por algo que él no entendió el proceder de alguien más, por algo que le lastimó, le dolió tanto que no pudo él saber cómo actuar con cordura ante esa situación. También dice la palabra en 2 de Samuel 14, 29, que en una oportunidad mandó a llamar a Joab, uno de los
que estaban continuamente ahí con David, y Joab, uno de sus capitanes de guerra, no quiso ir. Y Joab tenía un campo. Dice, y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez y no quiso venir, porque Joab era fiel al rey. Entonces dijo a su siervo, mirad el campo de Joab, está junto al mío, y tiene allí cebada, id y prendele fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego el campo. La raíz de amargura también te hace hacer cosas que dañen a otro que está creciendo. La raíz de amargura hizo que se tirara en contra de los bienes del que estaba sirviendo, del que estaba haciendo bien. Porque Joab estaba sirviendo al rey, Joab estaba enfocado en lo que él tenía que hacer. Pero entonces esa raíz de amargura estaba creciendo tanto que hizo mandar a quemar a los campos de Joab. Ah, bueno, si no me va a hacer caso a mí, quémele los campos. Si no me va a hacer caso a mí, tome represalia en contra de lo que tiene. Amén. La raíz de amargura, cuando empieza a crecer, ¿sí? Empiezas a generar que también todo lo que esté pegado o el que está haciendo las cosas bien, lo veas como diciendo, algo le tengo que hacer a este. En algo le tiene que ir mal. Y la raíz de amargura se levanta también en contra de lo que puede producir, porque los campos producen. La raíz de amargura cuando crece, puede crecer tanto y dañar tanto que puede privar a algo que esté produciendo y hacerlo dejar de producir. Porque como dijimos al principio, en Hebreos dice que mirad bien que no haya alguna raíz de amargura que creciendo muchos sean contaminados. Amén. Entonces, contamina a muchos usando estrategias. Como dije antes, él se acercaba y le decía, el rey, está muy bueno lo que te pasa, es tremendo lo que te está pasando, pero bueno, nadie te escucha, ni te van a visitar, ya nadie te mandó un mensaje. ¿Cuánto hace que no te congregas y nadie te visitó? Amén. La raíz de amargura genera que dañe a otro que está creciendo, a otro que se está esforzando, a otro que va caminando. Amén. Entonces, generaba daño al reino. La raíz de amargura genera que hables mal de la autoridad, que mires los errores de tus hermanos y no los tuyos. Absalón miró tanto el error de Amnón y él cometió errores iguales y peores, porque incluso él llegó hasta abusar de las concubinas del rey. Entonces fíjense en cómo la raíz de amargura crece, daña y ciega el entendimiento también. Por eso dice la palabra que muchos que esa raíz de amargura creyendo, dice en Hebreos, dice pierdan la gracia, la salvación. ¡Wow! La raíz de amargura te hace ver que el pecado crezca y te ciega el entendimiento cada vez más. El que opera bajo una raíz de amargura se cree que es el juez de su hermano. Amén. Porque ¿qué decía Absalón? ¿Quién me pusiera como juez de Israel? Cuando él tomó la decisión de cometer asesinato en contra de su hermano, él estaba amargado. Amén. También Caín, cuando fue y asesinó a Abel, era porque tenía envidia de él, porque tenía celo de él, porque él presentó una ofrenda mejor, porque la ofrenda de él fue más agradable. Amén. Porque el otro era más lindo. Yo voy a hablar mal de él. Le voy a ensuciar el testimonio. Ay, qué feo lo que estás diciendo. Pero es verdad. ¿O no? Porque el otro está haciendo mejor el trabajo que yo en algo. Voy a hablar en algo, tiene que caer. Amén. Se cree que es juez de su hermano. Se cree mejor que su autoridad. Como decía él, ¿quién me pusiera a mí por juez? Acepta
todo tipo de alardeos y espera que le den la razón. Amén. Él se paraba ahí y esperaba ahí que lo halaguen, que hablen bien de él. Trabaja en las emociones del pueblo. La raíz de amargura trabaja en las emociones del pueblo. Amén. Ay, te veo y pienso, ¿cómo nadie te fue a visitar? La verdad, me entristece el alma. Que no te hayan prestado la atención que te mereces. Amén. La raíz de amargura. La raíz de amargura trabaja en las emociones del pueblo y daña. La raíz de amargura mató también a Abel. La raíz de amargura puede brotar también por envidia y por celos. Pero por la sangre de Jesús somos libres de la amargura, de la raíz de amargura. Vamos a volver nuevamente a Hebreos 12. Hebreos 12, 24. Dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. Amén. El único que nos puede librar de la raíz de amargura es la sangre de Jesucristo. Es Jesucristo, lo único que nos puede librar de la raíz de amargura. Que dice la palabra que clama mejor que la de Abel. Porque la sangre de Abel clamaba desde la tierra cuando Dios le dijo a Caín, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí. Amén. La sangre de Jesucristo clama por nosotros. Amén. Por un pecador que se arrepienta. La sangre de Jesucristo es la única que nos puede lavar y nos puede limpiar de una raíz de amargura. Amén. Entonces, busquemos bien, mirad bien, como dicen Hebreos ahí. Mirad bien, que ninguno de nosotros dejemos de alcanzar la salvación, porque brotando una raíz de amargura, muchos sean contaminados. Amén. Entonces, esta es la palabra que quería compartirles, ¿sí? Y permitiendo al Espíritu Santo que sigamos examinándonos y que podamos ver que no haya ninguna raíz de amargura. También dice la palabra que luego que Absalón murió y vinieron con la noticia al rey, el rey lloró en su tumba y le dijo, hijo mío, Absalón, ¿qué me diera morir yo en tu lugar? ¿Qué quiere decir eso? Si yo pensaba esto, si Dios mismo dio testimonio de David, que tenía un corazón como el de él, David como padre amaba a sus hijos iguales. Y él hubiera querido padecer y estar en el lugar del dolor o de morir por su hijo. Amén. Entonces, Dios nos ama tanto, ¿sí? Que Él no quiere que pasemos mal, Él no quiere que estemos tampoco amargados, Él no quiere que estemos en tanta amargura, en tanta tristeza, que no podamos salir de ese pozo. Él nos quiere bien, amén. Él es nuestro Padre, Dios es nuestro Padre y nos quiere bien. Decirle al que está al lado tuyo, Dios te quiere bien. No te permitas raíz de amargura, no te permitas tristeza, por nada. La palabra en Hebreos 12, 14 dice, seguid la paz con algunos. ¿Cómo dice? Seguid la paz y ¿qué más? Y la santidad. Amén. Porque estar en paz es fácil. Podemos decir, me enojo con mi esposo, pero quiero que estar en paz con él. Entonces, no voy a hablar. Pero mi cabeza
pero lo quisiera decir y empiezo en mi cabeza. Y la santidad es lo que pasa por tu cabeza. La santidad, los pensamientos. Esa es la diferencia. La santidad es aún no permitirte ni siquiera pensar mal. No permitirte ni siquiera sentir mal de tu hermano. No permitirte ni siquiera alejarte por un pensamiento de tu hermano. Eso es tremendo. Amén. Entonces, les dejo esta palabra. No permitamos que nada nos separe. No permitamos que nada brote en nuestras vidas como para amargarnos. Amén. Y que perdamos el sentido del propósito, del llamamiento. Amén. Porque nada se lo merece. Amén. Nada se lo merece. Dios nuestro Padre nos ama tanto que Él quiere todo el tiempo que vayamos a la sangre de nuestro Señor Jesucristo y nos lavemos y nos limpiemos de toda raíz de amargura. No permitir la amargura. Y si viene, como cualquier raíz que le pueda... ¿Cuántos tienen una planta linda en su casa? Afuera, adentro, toda. Y cuando le quiera ahí salir algo raro, ¿qué hacemos? Una hoja rara, un brote raro. Lo sacamos, ¿o no? No permitamos. No importa chiquito o grande, porque lo chiquito crece. Amén. Entonces, arranquemos todo lo que pueda venir a querer crecer en cuanto a amargura o en cuanto a alejarnos de cualquiera de nuestros hermanos en Cristo. Amén. Te invito a que... Bendiciones, te habla el apóstol Hugo Bajenete desde aquí de la ciudad de Coronel Pringles, Argentina, Ministerio Apostólico Internacional Tiempo de Cosecha. Si estuviste mirando este video y fuiste edificado, tu vida fue edificada, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des me gusta, que lo compartas con seres queridos que también puedan ser edificados. Dios te bendiga, gracias por estar conectado.